¿Qué tal amigos y amigas? Bienvenidos a este canal. Bueno, pues les traigo ahora una camarita en formato analógico de 35 milímetros de la marca Olympus. Estamos hablando del modelo Trip AF31, por supuesto con enfoque automático y también con la capacidad de imprimir la fecha en cada fotografía, ¿ok? Quartz Date, esa es la función. Bueno, pues esta cámara en formato rollo, ocupamos un rollito de estos para hacer las tomas necesarias. Y bueno, estéticamente está bien, la cámara funciona maravillosamente, ¿ok? Generalmente toda la línea de Olympus me gusta mucho, Pentax también, pero este modelo está muy suave porque cumple a cabalidad con todas y cada una de sus funciones, ¿ok? Para para hacerlo del Quartz Dates necesitan una batería adicional de esas pilas como de relojito, planas, forma de moneda. De ese tipo de pilas ocupan, ¿okay? Vamos a observar el compartimiento del rollo, ¿okay? Son cámaras analógicas que utilizaban rollo y que pues daban unos resultados magníficos, ¿ok? Ahí lo pueden ver cómo va instalado el rollo hacia abajo, con esta puntita hacia abajo, así, y se acopla en otro rodillo que está allá para comenzar a hacer la fotografía. El modelo de la batería que van a utilizar para el Quartz Date o para que se logre imprimir la fecha, ahí está el modelo. Es una batería CR2025 a 3 volts. De hecho aquí nos dicen qué posición va orientada, ¿ok? Habrá que remover aquí un tornillo, bueno, dos tornillos, uno aquí y otro que está allá, ¿okay? De igual forma aquí nos avisan cómo va la lengua, o más bien lo que les decía, la lengüeta del rollo va introducida en aquel rodillo, ¿okay? Bueno, eso es el compartimento de las pilas. Ahora vamos a entrarle de lleno a la demostración. Esta cámara será sensible a las condiciones de luz que se tengan en el momento de efectuar las fotografías, ¿ok? Por lo tanto vamos a abrirla, ¿ok? Y no sé si alcanzaron a escuchar un pequeño zumbidito muy ligero que ya está cargando el flash. El tiempo de recarga del flash entre toma y toma es muy rápido. No lo he cronometreado, no tengo el dato exacto, pero sí sé que es muy rápido y pues eso es muy favorable, ¿ok? Ahí está abajo la información, lentes a 34 milímetros, ¿ok? No tiene zoom esta cámara, sin embargo tiene unas funciones muy suaves y bueno, será sensible a las condiciones de luz que se tengan en el momento. Como yo tengo el celular con la antorcha encendida, al momento de efectuar el disparo no me va a tirar el flash. De alguna forma tiene la opción esta que dice Fill In. Este botoncito nos permite forzar el flash para que lo dispare a pesar de tener mucha luz, ¿ok? Y también viceversa, podemos deshabilitarlo dejando presionado el botón de off, ¿ok? Vamos a hacer un disparo primeramente. Ahí está. El LED rojo que nos indica que ya está a punto de tomar la foto. Presionamos más. Ahí está, ¿ok? ¿Ok? Voy a quitar la antorcha. Otra vez. Ahí está. Es una prueba fehaciente que la cámara es sensible a las condiciones de luz que se tengan. Antorcha. Deshabilita el flash. Ok. Vale. Ok. Poca luz. Activa el flash. Otra vez. Hay que darle tiempo de recargar. Todavía le falta. Ahí está. Ok.
parece que en la parte posterior, bueno, la mayoría traen un LED que te indica cuando el flash está listo. Ok. En este caso, la LED se tiene que dejar de parpadear para poder entender que ya puedes usar el flash. Ahí está parpadeando un LED. Ahí dejó de parpadear. Mientras esté parpadeando no podemos tirar el flash. Ok. Ahí está. Ok. Pero si se dan cuenta, los tiempos de recuperación del flash son muy rápidos. Ok. Son muy rápidos. Entonces ahora vamos a hacer la función que les había comentado. Me voy a apoyar aquí. Va a ser un poquito complicado una sola mano, pero lo vamos a hacer. Ok, fill in. Tenemos que dejar presionado el botón de fill in y al mismo tiempo, a ver, fill in. Lo voy a dejar presionado, a ver cómo le hago porque es a una sola mano. Ahí está. Ahí está, ok. Fill in. Y ahora voy a presionar el de abajo, que es deshabilitado. El de abajo, ok. No lo presioné lo suficiente. Está un poco incómodo hacerlo a una sola mano. Vamos a hacerlo así. Ahí está. Lo tengo presionado el de abajo. Ahí está. El de abajo es off. Deshabilitar el flash. Otra vez. Ok. Voy a prender la antorcha. Aquí no me lo debe tirar el flash. Ok. Pero si yo presiono este botón, el fill in, y le doy el disparo al mismo tiempo, ahí sí. Ok. Ok. Ahorita está cargando el flash todavía. Ahí está. Ya. Ahora lo soltamos. Y vamos a dar disparo normal. Ok. Y ahí pues no lo soltó el flash. Porque no lo soltó. Porque le estaba llegando la luz de lleno directamente a la cámara. Pero esas son las dos cuestiones. Oh, y por último, el temporizador. Antes de que se me olvide, el temporizador. Creo que va a ser así y así. Ajá. Ok. Se quita la antorcha. Creo que es así. Ok. En algunos modelos la lucecita parpadea más rápido conforme se va acabando el tiempo. En este caso, por lo visto, se queda lo que es se queda la luz encendida. Lo voy a dejar presionado primero el self timer y después el disparo. Ahí está. Ok. Por lo visto se queda la luz LED encendida todo el tiempo y cuando ya va a efectuar la toma se apaga la LED. Así es. Ese es el funcionamiento de la cámara. Okay. Entonces, como se pueden dar cuenta, la camarita esta tiene pues unas funciones muy suaves. Cumple a cabalidad con todas y cada una de sus funciones. Otra ventaja es de que utiliza pues unas pilas, un par de pilas AA. En este caso son pilas de marca conocida y que sean en este caso litio o especiales para cámaras con fines de que les alcance más el tiempo el tiempo para efectuar sus fotografías. Ok, ahí está su número de serie, la marca, y aquí es curioso porque es marca japonesa, ensamblada en Filipinas con partes hechas en Hong Kong, cada país con su respectiva función. Bueno,
pues eso sería todo de mi parte. Muchísimas gracias por ver este video. La cámara, como pudimos ver, funciona perfecto, se siente muy bien al tacto y responde 100% a cada una de las funciones que tiene asignadas, ¿ok? Muchas gracias por ver este video. Saludos cordiales a todos. Suscripciones, comentarios serán bienvenidos. Gracias.